El silencio de la nube de Oort no era la ausencia de sonido, era la negación total del mismo. Era un vacío tan absoluto que convertía los zumbidos internos de la plataforma 73 en un estruendo insoportable, como el de un insecto atrapado en el cráneo. Eliseo Valperón, con los audífonos ajustados para mitigar la presión, solía decir que ese silencio era el verdadero guardián de la soledad. No era el frío, ni la distancia, ni los incontables kilómetros que lo separaban de la luz del sol. Era la certeza de que, si gritabas, nadie lo oiría, y si algo te observaba, tampoco lo sabrías. Llevaba 19 meses en la 73, una estructura de metal oxidado y cables expuestos, diseñada para resistir el impacto de micrometeoritos y las radiaciones que la zona interior del sistema solar ignoraba. Su trabajo, en teoría, era simple: monitorear y recalibrar los propulsores gravitacionales. En la práctica, era un autoexilio. Era una forma de enterrarse vivo sin el ritual de la tumba, sin el peso del recuerdo. El espacio, con su inmensidad vacía, era el lugar perfecto para un hombre que sentía que su vida no tenía cabida en ningún otro sitio. La noche aquí duraba años. La luz del sol era un punto de alfiler, incapaz de disipar la negrura que lo envolvía todo. El único resplandor venía de la propia estación, el azul pálido de los monitores en su cabina, el parpadeo intermitente de las luces de emergencia en los pasillos de metal y los destellos rojos de las balizas en el exterior. Todo estaba impregnado de un olor a ozono, a metal quemado y a un polvo cósmico que parecía haberse adherido a cada superficie, a cada fibra de su ropa. Era el olor de la nada, de la inercia y de la locura que se gestaba lentamente en los bordes de su percepción. Esa noche, sin embargo, el silencio se rompió. No fue una alarma, no fue el roce de un fragmento de hielo contra el casco de la plataforma. Fue una secuencia de 3 notas, tan precisas, tan perfectamente armónicas que perforaron el vacío de su cabina. Sonaban en un ritmo metódico, con una cadencia que parecía medida al milisegundo. Era un sonido que, por definición, no debería haber existido en un entorno carente de atmósfera para propagar las ondas. Eliseo se quitó los audífonos, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Escuchó de nuevo, pero el sonido había desaparecido. Solo quedaba el zumbido monocorde del sistema de soporte de vida y el goteo constante de un condensador en algún rincón de la sala de control. Se convenció de que había sido un error de sus audífonos o, más probable, un engaño de su mente que se deslizaba lentamente hacia la paranoia. Después de tantos meses de aislamiento, se levantó de la silla, el metal crujiendo bajo sus botas, y se acercó a la consola principal. En la pantalla, un gráfico de anomalías electromagnéticas parpadeaba en rojo. Los sensores que monitoreaban el espacio profundo, aquellos que deberían estar captando solo el murmullo de las estrellas lejanas, mostraban una fluctuación anómala. Era un patrón, no un pico aleatorio. Eran 3 pulsos de energía que se repetían con la misma cadencia que las notas que había escuchado. Eliseo repasó los datos, buscando una explicación lógica. Un fallo en el equipo, una interferencia. No encontró nada. Los sistemas estaban operativos, y la lectura de los sensores era impecable. La fuente de la señal, según el trazador, era imposible. Provenía de la propia nube, de un punto aleatorio en el vacío, a millones de kilómetros de cualquier cuerpo celeste conocido o de cualquier objeto artificial de la humanidad. Una certeza visceral se instaló en su pecho, fría y pesada. Lo que escuchó no había sido una alucinación, no era un error del equipo. Era algo que se había manifestado en un lugar donde no debería existir. Decidió no reportarlo. ¿Cómo le explicaría a sus superiores en la Tierra, a los que no veía hace casi 2 años, que estaba escuchando una melodía del espacio vacío? Temía que la respuesta fuera un diagnóstico de locura y un pasaje de regreso. Y no podía volver. No después de lo que había pasado.
no con la culpa que llevaba a cuestas. Se sentó de nuevo, con la frente sudorosa. El aislamiento no le había preparado para esto. Pensó en las conversaciones con su hermana menor, Laura, la última persona que había visto antes de partir. Ella le había dicho que el espacio sería el lugar perfecto para sanar, para dejar ir el pasado. Le había hablado con una candidez que ahora le parecía absurda, casi cruel. El vacío te limpia, Eliseo. Borra el ruido y te deja en paz contigo mismo. Ahora, el vacío no estaba en silencio, estaba cantando, y no lo dejaba en paz. Pasó las horas siguientes analizando el patrón, buscando un origen, una justificación. Encontró algo, un detalle diminuto, casi imperceptible, en los registros de energía de la plataforma. La frecuencia de la señal era una resonancia de la propia estructura de la estación, como si algo la estuviera usando como un diapasón para amplificar su canto. Sintió un escalofrío. No era una simple señal. Era una frecuencia afinada a la vibración del metal y de los circuitos. Era una resonancia que se instalaba en la propia materia. Cuando amaneció en la lejanía, un tenue resplandor apenas perceptible en el borde del cosmos, Eliseo finalmente cedió al cansancio. Cerró los ojos, pero en lugar de la oscuridad, vio las luces de la plataforma 73 y sobre ellas una nebulosa roja que latía, se contraía y expandía con la cadencia de la melodía. Eran dos formas esféricas, como ojos, que lo observaban con una paciencia milenaria. Eliseo se incorporó de golpe en la silla. Era la misma visión que había tenido en sus peores pesadillas, las que lo habían atormentado desde la tragedia de hace años. Esas pesadillas en las que se veía flotando en el vacío, atrapado bajo la mirada de algo inmenso y antiguo, una presencia que no podía identificar, pero que lo había marcado para siempre. Ahora, la visión había cobrado una forma y una realidad que lo heló hasta los huesos. Había creído que la culpa lo había llevado hasta el fin del sistema solar, pero de repente, la nube de Oort no se sentía como un escondite, se sentía como una trampa. Algo lo había estado esperando, y al parecer, acababa de encontrarlo. Con esta revelación, el terror se manifestó en su forma más pura, la pérdida de control. No era el miedo a la muerte, era el miedo a la incertidumbre, a la incapacidad de entender lo que estaba sucediendo. La ciencia, su refugio, su armadura contra lo desconocido, ya no servía. Sus conocimientos eran inútiles ante una realidad que se burlaba de las leyes de la física. Y en medio de ese colapso mental, lo que más lo aterró no fue el sonido, ni la visión, fue el entendimiento de que la tragedia que lo había empujado al espacio no había sido una casualidad, no había sido el destino, había sido una llamada. Las horas siguientes se disolvieron en un torbellino de pánico y obsesión. Eliseo repasó las grabaciones de la última semana, minuto a minuto. Al principio, el patrón de las 3 notas era un eco débil, casi enterrado bajo el ruido de fondo de la estación. Pero con cada día que pasaba, se hacía más fuerte, más claro, hasta que irrumpió en su conciencia como una campanada de advertencia. El pulso no era solo una señal, era una frecuencia dirigida. Una frecuencia que, según los datos que pudo analizar, estaba afinada de forma precisa a la resonancia del propio metal de la plataforma 73. Era como si la estación hubiera sido construida para vibrar con ese sonido. La idea le revolvió el estómago. ¿Una coincidencia? No podía serlo. Si la plataforma estaba diseñada para resonar con esa frecuencia, era con un propósito que él no alcanzaba a comprender. Decidió contactar con la Tierra. Rompiendo todo protocolo, intentó enviar los datos a un viejo colega del Instituto de Cartografía Estelar. La respuesta fue un muro de interferencia. La señal, que debería haber viajado por el vasto vacío sin problemas, se topó con un campo de energía invisible. En el espacio se manifestaba como una tormenta magnética, un espectro de pulsos que impedía la comunicación. Estaba atrapado. La nube de Oort no era un refugio, era una celda.
La realidad de su encierro lo golpeó con una fuerza abrumadora. El silencio, antes reconfortante, se volvió un recordatorio de su aislamiento. La estación, antes un refugio, se convirtió en una tumba. Sin nada más que hacer, Eliseo se hundió en los archivos de la plataforma. La plataforma 73 era mucho más antigua de lo que creía. Había sido instalada hace décadas por una corporación ahora extinta, dedicada a la exploración profunda de la nube de Oort. El nombre de la compañía era Ouroboros Holdings. El símbolo de la empresa era una serpiente que se mordía la cola, un ciclo sin fin. Los archivos estaban fragmentados, incompletos. Faltaban los registros de tripulaciones enteras. Había anotaciones crípticas de técnicos que, al igual que él, habían empezado a registrar los mismos ruidos y patrones. Encontró un diario personal, escrito a mano y digitalizado. Pertenecía a una técnica llamada Iris Helene, desaparecida en un incidente no documentado. Sus anotaciones eran un descenso gradual a la locura. Al principio eran observaciones científicas. Luego se transformaban en confesiones sobre la paranoia y la sensación de ser observada. Su última entrada, escrita con una urgencia febril, capturó la atención de Eliseo. La nube de Oort no es un cinturón de rocas, sino una órbita de contención. Los asteroides no son escombros, sino los fragmentos de una jaula. Algo duerme aquí, algo que la luz del sol no puede tocar. En el margen, una frase garabateada con una caligrafía que parecía haber sido tallada por la desesperación. La música es la llave, las notas son el código, el cuerpo es el recipiente. Las palabras de Iris resonaron en el alma de Eliseo. De repente, su propia vida, sus pesadillas, su culpa por el accidente en la Tierra, todo cobraba un sentido aterrador. La nave que pilotaba en ese entonces, la que se estrelló, había registrado un pulso electromagnético idéntico al que él ahora escuchaba. Las 3 notas. El accidente no fue su culpa. Había sido un evento deliberado. Algo lo había marcado y lo había llevado al lugar donde siempre quiso estar. Solo. Y ahora que estaba solo, había regresado por él. El cuerpo de Eliseo comenzó a manifestar los cambios. Al principio fue una molestia, un picor en las muñecas. Al inspeccionarlas, vio líneas delgadas y enrojecidas, como arañazos superficiales que formaban un patrón espiral. No sangraban, solo ardían. Al día siguiente, el patrón se había extendido por su brazo. Se veían como glifos, símbolos que no podía leer, pero que sentía que de alguna forma le pertenecían. Mientras intentaba ignorar la sensación de ardor, los glifos se hicieron más complejos. Se movían, se retorcían, como si estuvieran vivos. Y lo más perturbador, latían al compás de la melodía de 3 notas que ahora parecía salir de su propia piel. Las visiones se hicieron más nítidas, más vívidas. Cuando cerraba los ojos, no veía la oscuridad, sino formas geométricas imposibles, estructuras que se doblaban y se contorsionaban en ángulos que violaban todas las leyes de la geometría. Y en el centro de todas las visiones, un vasto y profundo silencio. No era el silencio del vacío, era el de una presencia dormida, una que observaba desde un rincón del cosmos que su mente humana no podía ni siquiera empezar a concebir. Y el sonido. ¡Oh, el sonido! No era solo la melodía, eran susurros. No palabras, sino la vibración de un lenguaje tan antiguo que se instalaba directamente en la base de su cráneo. Eliseo comprendía el significado de esos susurros de forma instintiva. Hablaran de contención, de ciclos, de los títeres que la humanidad había sido desde su génesis. Hablaban de cómo la conciencia no era una propiedad humana, sino una frecuencia, y cómo su cuerpo ahora era un receptor perfectamente afinado para captarla. Estaba solo en la nube de Oort, con su mente y su cuerpo reconfigurándose. Estaba solo, pero se sentía cada vez más acompañado por una presencia que ya no recibía en el espacio, sino en su propia alma. El horror no estaba afuera,
estaba en él. La piel de Eliseo ya no era suya. Las líneas rojas se habían profundizado, convirtiéndose en surcos de un color carmesí oscuro. Pulsaban como si tuvieran un corazón propio. Y los glifos, antes meros símbolos, ahora se conectaban en una red, un mapa que se desplegaba desde sus muñecas hasta sus hombros, siguiendo las venas y arterias. Era un sistema de cableado biológico, una red diseñada para conducir algo. El zumbido en su cabeza era constante. La melodía de 3 notas se había convertido en el telón de fondo de su realidad. Ya no la escuchaba, la sentía. Vibraba en sus huesos, en el latido de su corazón, en el mismo pulso de sus nervios. Pasó un día entero en la cabina de comunicaciones intentando romper el bloqueo. No importaba qué frecuencia o qué protocolo usara, el resultado era el mismo: el muro de estática, el silencio, la realidad de que había sido hortado del resto de la humanidad. Y en medio de esa desesperación, una idea se arraigó en su mente. ¿Y si el bloqueo no era externo? ¿Y si lo que impedía que la señal saliera era la propia estación? O peor aún, su propia mente. Decidió que necesitaba una prueba. Desactivó manualmente el sistema de propulsión de la plataforma, un acto que rompía todos los protocolos de seguridad. La estación se sacudió, el zumbido se detuvo por un instante y un silencio total, el verdadero vacío, se instaló. En ese momento de quietud, escuchó una voz. No era un susurro ni una melodía, era la voz de su hermana, Laura. El vacío te limpia, Eliseo. Borra el ruido y te deja en paz contigo mismo. Su voz era clara, nítida, como si estuviera a su lado. Se giró, pero la cabina estaba vacía. La voz era un eco, pero no uno de su memoria. Era una grabación de su cerebro, una manipulación que jugaba con su culpa. Y al encender de nuevo los sistemas, el zumbido regresó, más fuerte, más imperativo que nunca. Y con él, la voz de Laura se transformó en un lamento distorsionado, una risa cruel que lo torturaba. No era su hermana, era la entidad usando su voz para torturarlo. La revelación fue gradual. Un tapiz de pesadillas, visiones y fragmentos de los diarios de Iris Helene. Las estrellas que Eliseo había admirado en su infancia, las constelaciones que le daban consuelo en la soledad, no eran soles distantes, eran faros. Las estrellas son las llaves del sello. Cada estrella, cada galaxia, es un nodo en una red de contención. No brillan para darnos luz, sino para mantener una presencia inmensa y antigua dormida. La humanidad, con su ciencia y su exploración, no estaba expandiéndose por un universo inexplorado. Estaba caminando a ciegas por una prisión. Y la nube de Oort, la zona más alejada del Sol y de la luz de las estrellas, no era un cinturón de asteroides, era la última capa de la jaula. La plataforma 73 era uno de los nodos de esa contención, un guardián silencioso y olvidado. El accidente que mató a su hermana, el pulso que experimentó en la Tierra, no era una coincidencia. Su mente había sintonizado con el eco de la entidad, un eco que había permeado la realidad por eones. Había sido seleccionado. Era la pieza que faltaba para activar la estación. Ahora lo entendía todo. Su culpa, su deseo de exilio, su soledad, todo era parte de un plan. La entidad había utilizado su dolor como un cebo para atraerlo al lugar exacto donde podría convertirse en el recipiente, el siguiente títere en su red. Su cuerpo ahora era el canal, los glifos en su piel, el circuito. El pulso de la melodía ya no solo resonaba en su cuerpo, sino que también se transmitía a través de los sistemas de la estación. Los monitores parpadeaban con los glifos.
Los sistemas de soporte de vida zumbaban en la misma frecuencia. La plataforma 73 había dejado de ser una máquina para convertirse en un órgano, un corazón que latía al ritmo de la entidad. Eliseo no sentía hambre ni sed. Su cuerpo ya no tenía esas necesidades. Se había convertido en un simple conductor, un instrumento. Su mente, que una vez fue un refugio para sus pensamientos, ahora era una cacofonía de voces. Voces de otros títeres, de otras almas que habían sucumbido al mismo destino a lo largo de los eones. Eran ecos de la nada, susurros de mentes que se habían disuelto en la vasta conciencia primordial. En su último vestigio de humanidad, Eliseo sintió un deseo de resistir. Recordó a Laura, su sonrisa, sus palabras. No podía dejar que su memoria fuera mancillada por esta cosa. Con la última de sus fuerzas, se arrastró hasta la sala de control, decidido a destruir la estación, a poner fin a su propio tormento y evitar que la entidad se liberara. Pero la entidad ya lo había anticipado. Las puertas se cerraron de golpe, los sistemas de seguridad se activaron, los glifos en su piel ardían con una intensidad insoportable, y su mente se llenó de la risa distorsionada de la entidad. No era una risa de maldad, sino de una comprensión que estaba más allá del bien y el mal. No puedes destruir lo que ya eres, resonaba en su cabeza. La resistencia de Eliseo fue inútil. Los glifos en su piel se conectaron con la consola principal. Los terminales se encendieron, no para mostrar datos, sino para proyectar el mapa de la red de contención. Los puntos de luz que representaban estrellas brillaban, y la nube de Oort, el cinturón de escombros, se mostraba como el eslabón final de una cadena. La entidad le dio una última visión, la más clara de todas. Vio a su hermana, Laura, no en una tumba, sino en un lugar imposible, su conciencia atrapada en la red, atrapada como el resto de los títeres que la precedieron. Ella había sido el primer ancla para él, la primera conexión, la que lo había llevado a este destino. El accidente había sido real, pero el propósito de su muerte había sido mucho más siniestro de lo que él jamás imaginó. Con la verdad, llegó la rendición. No había nada por lo que luchar. Su identidad, su pasado, su culpa, todo se disolvió en la vastedad de la conciencia primordial. Sintió el frío del espacio, la presión del vacío, pero ya no era un miedo, sino una sensación de conexión, una familiaridad. Los glifos se desvanecieron de su piel. Ya no eran necesarios. Él era el glifo. Su conciencia, su alma, se convirtió en una parte de la red de contención. Ya no era Eliseo Valperón, era el Ancla 73. La plataforma 73 estaba en silencio de nuevo. La luz azul de los monitores parpadeaba en el vacío. Los sistemas de soporte de vida continuaban su zumbido monótono. El único cambio era que el cuerpo de Eliseo, ahora un caparazón vacío, estaba sentado en la silla de control, mirando hacia la ventana, hacia la inmensidad del espacio. Una nave de investigación pasó por la nube de Oort 2 años después. Sus sensores captaron una señal extraña, una melodía. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.